Hemos entrado en la era de los incendios que no se pueden apagar. Una nueva edad del fuego. El piroceno, como lo llaman algunos. Los incendios de hoy ya no son como los de antes. Todo cambió a partir del 2016, con el incendio de Fort McMurray en Canadá y con los megaincendios de 2017 en Chile y también Portugal. Fue entonces cuando adquirimos conciencia, por primera vez, del monstruo de fuego que habíamos creado. Una tormenta ígnea perfecta que ha venido azotando a distintas partes de nuestro planeta desde entonces. Los incendios de sexta generación convierten a nuestros cielos en verdaderos dragones. El incendio quema con tanta intensidad que la columna de humo es capaz de llegar hasta las capas frías de la atmósfera, donde condensa y se forma una nube. Esto intensifica el incendio, porque actúa como si fuera el tiro de una chimenea. Multiplica y amplifica los vientos, lo que favorece una mayor intensidad y propagación del incendio, a la vez que lanza cada vez más pavesas y más lejos, aumentando así la formación de focos secundarios y con ello el establecimiento de nuevos frentes. Pero eso no es lo peor. Lo peor llega cuando la formación de esa nube se vuelve cada vez más y más profunda. Es decir, cuando se convierte en una verdadera nube de tormenta, que cuando descarga se convierte en una locomotora. Es decir, transforma esa energía térmica en energía cinética. El desplome de ese pirocumulonimbo, de esa nube pírica, se convierte en un dragón que sopla fuego en todas las direcciones, quemando miles de hectáreas en cuestión de minutos. Y aunque lo que hemos visto hasta ahora no es más que el tráiler de lo que está por venir, lo cierto es que aún podemos tomar medidas. Para que exista un gran incendio forestal hacen falta 4 elementos fundamentales, ¿no? Que haya una carga suficiente de combustible, de vegetación, que esa vegetación esté seca, que esté con poca humedad, que haya un punto de ignición, un medio de ignición, alguien o algo que prenda, y unas condiciones meteorológicas favorables para la propagación, fundamentalmente temperaturas, vientos, ¿no? Bueno, pues uno de esos 4 elementos que acabo de decir es el combustible. Si hay combustible y está suficientemente seco, tenemos posibilidad de que haya un gran incendio forestal. El cambio climático disminuye la humedad del combustible y alarga la estación de incendios. Y también favorece una meteorología favorable para la propagación, sobre todo a través de las olas de calor y de la inestabilidad atmosférica. Pero el fuego consume combustible, y gestionando ese combustible podemos, en gran medida, mitigar el problema de los incendios forestales. Parece que nunca hay presupuesto cuando se trata de gestionar el monte. Siempre escasean los recursos para favorecer a la ganadería extensiva, mantener los cultivos, sobre todo los de pequeñas explotaciones familiares, favorecer la gestión forestal, la gestión rural y todas aquellas medidas de reducción del combustible. Sin embargo, cuando se trata de apagar incendios o de restaurar después de un incendio, parece que lo que no hay es techo de gasto. Los incendios de Galicia en 2017 o los de Extremadura en 2025, vimos como las aguas de los ríos se convertían en chocolate. Las lluvias torrenciales que cayeron en el otoño que siguió a los incendios arrastraron muchos sedimentos, gran parte de la capa más superficial del suelo, que es la más rica en nutrientes, y también las cenizas. Claro, todo ello hizo que aumentaran las concentraciones de metales pesados en las aguas superficiales y que disminuyera de una forma muy significativa la calidad de las aguas. Esto tiene efectos para la disponibilidad de agua en aquellas zonas que dependen de las aguas superficiales. Y también afecta lógicamente a la fauna, y muy especialmente a la ictiofauna y todos los animales acuáticos, junto con los anfibios, que siempre son uno de los grupos que más sufren tras las perturbaciones. La erosión derivada de los arrastres del suelo nos deja una zona, en muchos casos, con pocas posibilidades de recuperarse, con más difícil de recuperación de la fauna, de la flora. Es decir, que nos está limitando el futuro. Por otra parte, los arrastres a ríos se ha visto que también tienen afección a especies que viven ahí, ¿no? A especies que viven en los ríos, y también, muy importante, efectos socioeconómicos. Por ejemplo, se está viendo ahora con estas lluvias de estos últimos días que los arrastres están llegando a los ríos, están llegando a las captaciones de las poblaciones y están haciendo que el agua se vuelva no potable, con lo cual ahí tenemos un problema también socioeconómico, un problema social grave. Otro problema asociado a la erosión es que en algunas laderas donde tenemos los canales de la red hidráulica de los romanos, pues esas erosiones, pues en algunos casos se está viendo que están ya colmatando esos cauces, esos canales y esas balsas, y eso también tiene una afección grave al patrimonio arqueológico. Por lo tanto, los fenómenos erosivos
que son fenómenos diferidos después del incendio. Es decir, el incendio ya lo hemos dejado atrás, pero el incendio todavía continúa, sus efectos todavía continúan a día de hoy. La erosión es un buen ejemplo de efectos diferidos de los incendios que pueden tener consecuencias tanto medioambientales como sociales o socioeconómicas, ¿no? Si hay muchas lluvias después del incendio, pues corre el peligro de que todo el sol se vaya. En esos casos sí que es necesaria una actuación. Cada vez más pensamos que la forma de abordar, de diseñar la restauración postincendio sería trabajando con los actores locales, actores y agentes locales, de forma participativa desde el principio y, desde luego, siempre basándonos en conocimiento científico, pensar qué necesidades puede tener el sistema. Si el sistema pensamos que va a responder de forma espontánea, sin intervención necesaria, pues sería lo ideal. No intervengamos. Si en algunas situaciones que hay que identificar en el paisaje pensamos que hay alta vulnerabilidad, el sistema no va a poder responder de forma espontánea al incendio, por las razones que sean, por ejemplo, porque ha desaparecido una especie clave en el sistema, en ese caso quizás sí es necesario intervenir, es decir, hacer una restauración que llamamos activa. Y allí también se tendrá que trabajar con los actores locales pensando qué es lo más deseable, pero priorizando en el territorio, no actuando en todas partes y en cualquier caso siempre con conocimiento científico, detectando situaciones de real vulnerabilidad. Las actuaciones más importantes después de un incendio, de primeras, el hombre tenemos esa necesidad de hacer algo, ¿no? Vemos el paisaje todo negro, todo carbonizado, devastador, y tenemos esa necesidad de hacer algo, ¿no? De plantar un árbol, de volver a ver verde, ¿no? Pero si vamos a ese sitio una semana después, vamos a ver que el verde de por sí solo ya sale, ¿no? Y lo primero que deberíamos hacer es dejar que la naturaleza vaya a su ritmo y que sea ella misma la que regenere allí, ¿no? Porque esas especies que van a salir van a ser las mejor adaptadas. Ya cuando haya pasado un tiempo sí que podemos ayudar a que esas masas forestales, ayudarlas a reducir la competencia, a que crezcan más sanas, pero de buenas a primeras, aunque nos cueste, deberíamos hacer un paso atrás y dejar que ese bosque, ¿no? Que no nos dé miedo, ese bosque va a saber cómo regenerar. Es la formación del nuevo bosque. Empieza a crecer, tenemos que aprender a ver ahí un jardín de infancia, una guardería, o el baby bosque que está empezando a crecer. Y no somos conscientes de esto. No somos conscientes. En cambio, como humanos, cuando vemos una residencia de gente mayor, bueno, hay empatía, tenemos cariño, pero no nos aporta una alegría. Lo que nos aporta una alegría es ver un jardín de infancia. En cambio, en ecosistemas, no. Y ese es un concepto que tenemos que aprender, y es saber andar por el bosque. Ahora mismo, si vamos a pasear por el bosque de Pauls, hay la lepensis que ha regenerado, están todas rebrotadoras, están todas las gramíneas tirando arriba con las lluvias de otoño. Ha habido muchos líquenes que no teníamos información, ahora hemos incrementado el conocimiento de biodiversidad que tenemos en la zona, o sea que es realmente una nueva oportunidad, y es el futuro. Es el bosque que se está formando ahora, es el bosque que va a dominar este espacio en las próximas décadas. Con lo cual, en las decisiones que tomamos el día del incendio, fueron decisiones para defender un espacio, pero realmente son decisiones que han creado lo que tenemos ahora y que van a determinar el paisaje en las próximas décadas. Bueno, el cambio climático afecta a los incendios en el sentido de que estamos teniendo incendios muy devastadores, catastróficos, muy intensos, y esto, por supuesto, hace que los efectos también sean muy negativos y muy severos sobre la vegetación. Pero tenemos siempre esa visión negativa, ¿no? a lo catastrófico, y también debemos verlo como una oportunidad, en el sentido de que a nivel de efectos, las especies que van a crecer ahora pues van a estar mucho más adaptadas a este cambio futuro que viene, ¿no? Y debemos tener también esa mirada hacia lo positivo, ¿no? Hacia lo que puede traer el cambio climático. En el sentido de la adaptación, de la regeneración, por supuesto, porque seguramente en ese pequeño porcentaje de incendios que son tan devastadores va a ser difícil la regeneración, pero el incendio de por sí va a traer las especies más bien adaptadas y por tanto va a favorecer ese cambio. Que ahora tenemos masas forestales que están muy estresadas, con sequías muy prolongadas, y por tanto están fuera de rango, ¿no? Y lo que va a promover ese cambio climático es que especies mucho más adaptadas y que podrán persistir en estos bosques pues sean las que persistan. Debemos ser capaces de incorporar también las personas que viven en ese paisaje, ¿no? Para que ese cambio sea real, no sirve solo
que las administraciones o la universidad estemos allí, necesitamos de este soporte de la gente del territorio, porque nadie más que ellos sabe cómo hacer ese cambio. Hay que tomar medidas para disminuir los efectos de estos incendios forestales. Lo que está claro es que cuando estamos apagando un incendio es que ya hemos fracasado en todas estas medidas de prevención. Por tanto, debemos ser capaces de pivotar desde este mundo de la extinción hacia el mundo de la prevención. Es necesario cambiar de paradigma. Es necesario dejar de considerar como prioritaria la restauración en negro y dar más importancia a la restauración en verde. Es decir, como sociedad, debemos entender que es mucho más importante prevenir que restaurar. En ocasiones, la restauración en negro será una prioridad absoluta. Por ejemplo, cuando el fuego favorezca las inundaciones o avenidas, como resultado de haber eliminado esa vegetación que antes amortiguaba el golpe de las tormentas. Pero de forma general, debemos priorizar a la inversión en restauración en verde, es decir, en cuidar a los montes antes de que ardan. Lo perdido, a fin de cuentas, perdido está. Tenemos un abanico diferente de medidas que podemos utilizar. El fuego en sí es una herramienta muy útil, el fuego es un elemento más del ecosistema, es como si sacáramos del ecosistema una parte tan importante como son los animales. No, se necesitan animales, se necesitan las plantas y se necesita el fuego porque es una parte inherente de ese ecosistema, ¿no? Cuando lo sacamos es cuando las cosas empiezan a no funcionar. Y por tanto, existe la posibilidad, además, de usar este fuego como una herramienta de prevención, y es este el caso de las quemas prescritas o los incendios controlados, ¿no? Y es usar ese fuego de una forma precisa y planificada, dentro de una ventana meteorológica muy determinada, para unos objetivos que buscamos, ¿no? Que puede ser para reducir la carga de combustible, para reducir la vegetación, para reducir competencia entre los pies, de manera que el árbol o la especie que persiste allí está más adaptada y, por tanto, tendrá más recursos también. Es una forma también de tener nutrientes disponibles muy rápidamente. Las cenizas, de repente, están todos esos nutrientes allí. Y, por tanto, es una herramienta, el fuego en sí, muy útil para prevenir. Siempre queremos etiquetar, ¿no? Y igual que hablamos de especies autóctonas, muchas veces decimos los ecosistemas naturales. Los ecosistemas, aunque nosotros no vemos, están en constante cambio. Así que una especie autóctona de una zona puede ser una autóctona de la zona anexa a ella, o incluso en unos años ya no estará adaptada. Con las quemas podemos mejorar el estado del bosque y hacer restauración en verde, sí. Es decir, podemos reducir carga de combustible o podemos utilizar el fuego de baja intensidad para manejar, gestionar, modificar estos ecosistemas, adaptarlos mejor al fuego, creando copas más altas o entrando especies diferentes. O sea, el fuego es una perturbación natural, como las plagas, como el viento, como las nevadas, como los mismos herbívoros, con lo cual es una herramienta natural para gestionar ese territorio y muchas veces hemos dicho que es la vacuna contra el gran incendio. El problema está que con las quemas y con la legislación actual de las quemas, como que las quemas acarrean una responsabilidad. O sea, te haces la quema prescrita y se escapa, entonces es responsable de lo que no estaba planificado, tienes una responsabilidad penal sobre ello. Se es muy conservador con las quemas. Entonces no conseguimos quemar mucha superficie. Por ejemplo, el incendio de Pouls, que tenemos aquí delante, hay más de 400 hectáreas quemadas bajo arbolado que se gestionaron durante el incendio, pero en los últimos 5 años en toda la provincia de Tarragona no hemos quemado 400 hectáreas bajo arbolado. En un día hicimos más superficie que en 5 años de programa de quemas. Entonces, este es uno de los temas, ¿no? Que es mucho más fácil hacer quemas utilizando el mismo fuego del día del incendio que no implementar un programa de quemas costoso en invierno que es más seguro. Y ese es el otro punto. Después de 25 años de hacer quemas, ya hemos visto que la regeneración en las zonas quemadas para gestión, quemas prescritas, no es exactamente la misma que la regeneración en zonas quemadas en baja intensidad durante incendios. Son dos efectos diferentes porque nuestro ecosistema está adaptado a quemar en la época natural de los incendios. Sí quemamos fuera de esa época natural de los incendios, sí que estamos introduciendo fuegos de baja intensidad, pero fuera
del régimen natural de incendios en la zona. Entonces, estas cosas hay que considerarlas. Y el miedo o la presión social hacen que las quemas no sean efectivas y que tengamos que estar pensando en utilizar los incendios en años buenos o en las partes de baja intensidad del incendio para gestionar territorio. Yo digo que las herramientas que tenemos para prevenir incendios podemos verlas como una navaja suiza, con múltiples herramientas, ¿no? Con múltiples opciones. Pues el fuego es una opción más que desde luego tenemos que poner sobre encima de la mesa. Yo diría que si hay gente, si hay personas en el territorio que puedan apostar por ganadería extensiva, que puedan apostar por agricultura extensiva de secano, pues yo creo que debería ser interesante promoverlas y priorizarlas. Pero aún así, el fuego tiene un papel muy importante en la prevención y deberemos recuperarlo en muchas zonas. Es más, en algunas zonas se podría combinar, y de hecho se hace, combinar el papel del fuego como herramienta preventiva conjuntamente con ganado que se alimenta de esos brotes que salen después de las quemas. Se ha venido a llamar una palabra técnica que lo define, que es herbivorismo pírico, pero en realidad es lo que hacían nuestros antepasados en muchas zonas, ¿no? Combinar fuego con ganado, ¿no? Mantener las zonas con baja carga a través de ganado y fuego. Cuando vemos a alguien con una antorcha realizando una quema prescrita o con una motosierra cortando un árbol, nos llevamos las manos a la cabeza y pensamos que está cometiendo un ecocidio. Sin embargo, cuando alguien está plantando, vemos en esa persona un ecohéroe o una especie de Superman ecológico. Y es cierto que en muchas ocasiones será necesario plantar, pero no es menos cierto que resulta más urgente aún restaurar en verde, gestionar la vegetación que ya tenemos para que no se nos queme. Es verdad que a veces discutimos sobre si esta especie es nativa de aquí, porque se ha introducido aquí, pero ¿hace cuánto se ha introducido? ¿Puedes decir que es una exótica naturalizada? Me sirve. Ya está aquí y está funcionando y está adaptada a estos ecosistemas. Luego, no está provocando ningún problema. ¿Por qué vamos a no considerarla propia del sistema si está trabajando en ese sistema? Y está incorporando funciones que además sirven dentro de una cadena trófica. Entonces, no nos olvidemos, los castaños, que ahora han sido, sobre todo en los últimos incendios, se están muriendo. Los castaños no son nativos, pero ¿a qué época temporal nos tenemos que ir? Están totalmente naturalizados, son de nuestra flora. Luego, yo creo que tendremos que revisar esto, sobre todo teniendo en cuenta que efectivamente estamos en procesos de cambio climático bastante rápido y vamos a ver esta idea de adaptaciones dependiendo de dónde vengan y dónde se estén instalando. Existe un tipo de negacionismo climático que es particularmente dañino, pero del que generalmente no somos conscientes. Estamos hablando del edenismo, es decir, esa búsqueda del jardín del Edén, intocado por el hombre. Esa creencia de que la naturaleza es sabia y no debemos perturbarla. Y es que es precisamente el edenismo, ese no tocar, ese abandono del monte, lo que nos ha llevado a la situación actual. Es cierto que la naturaleza no nos necesita para nada, pero también lo es que nosotros a ella sí. Ahora mismo estamos en un estado de cambio. No podemos hablar de una nueva normalidad, sino de una transitoriedad permanente. El cambio climático representa una amenaza muy seria y no nos deja margen de error. Debemos gestionar nuestros ecosistemas para nuestra propia seguridad, reduciendo el riesgo de megaincendio. Debemos restaurar nuestros ecosistemas preferentemente cuando aún están en verde. Es la única forma que tenemos para no seguir alimentando a los dragones de sexta generación y debemos abandonar postulados edenistas por el pragmatismo.